psiconautas, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¡Viva el verano! Este calor, esta canícula que nos rodea, ¿cómo estáis llevándolo? Porque aquí, bueno, yo lo voy gestionando de a poco, la verdad, de a poco. Hay momentos que me dan ganas de estar metida en la ducha 24/7, pero se me arrugarían los deditos, así que eso no va a pasar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este podcast, a esta casa de la psicodelia llamada Mujeres Psicodélicas. A este lado de la pantalla del micrófono soy Marina Febles, soy la presentadora y creadora de este podcast y pues, con mi entrega mensual, pues aquí estoy. Y este mes, la verdad, debo decir esto, yo te voy a hacer así un resumen a veces de lo que pasa tras el escenario, ¿no? Un poco tras la pantalla. Yo normalmente grabo los episodios con bastante antelación, los programo y me olvido porque la vida continúa y lo único que hago pues un poco es promocionarlo pues cuando llega la fecha. Bueno, pues hoy es viernes 17 de julio, mientras grabo esto, y hoy tiene que salir el episodio. Así que, como veis, se me ha echado el tiempo encima, pero no por cualquier motivo. O sea, tiene una razón. Grabé un episodio con una suerte de ideas y demás, y lo dejé ahí pendiente de editar y bueno, el otro día decidí antes de editarlo escucharlo y casi me quedo dormida. O sea, aburrí hasta las piedras, así que decidí reconfigurar el episodio, hablar de otra cosa y no sé, y no aburrirme yo a mí misma, que si yo me aburro, imagínate, o sea, cómo pienso que os puede afectar a vosotros y vosotras. Así que he recogido cable y aquí estoy de nuevo grabando este episodio el mismo día que tiene que salir. ¿Y yo estoy preocupada? Pues no estoy preocupada porque así son las cosas. He tenido una semana muy intensa de trabajo y aquí estoy grabando el episodio hoy. Y bueno, ya sabemos que aparte del fútbol hace calor y del calor también tenemos fútbol y nada, y que parece que no hay otra cosa. Yo no soy muy fan del fútbol, debo decirlo, pero gente a mi alrededor sí, y entonces a mí pues no me molesta verlo, no sé, ni me afecta necesariamente, salvo que la gente se ponga muy pesada y esté hasta las tantas celebrando, ¿me entiendes? Porque yo me alegro por ellos, pero yo quiero dormir, ¿sabes? En fin, cosas, cosas de gestionar esto. Además, este partido del domingo, pues tú verás, yo estoy rodeada, o sea, yo el otro día viendo la Argentina y Inglaterra me di cuenta de que estoy rodeada de argentinos. Y bueno, las celebraciones eran prácticamente como si estuviera en Argentina. Bueno, no sé, no me quiero lanzar tanto, pero sí, un poco sí. Y bueno, fútbol aparte, te vengo a hablar de cositas muy interesantes. Bueno, el verano no solo calor, el verano también es complicado para este tipo de medios, ¿no? Como un podcast, para hacer entrevistas. Porque, hombre, obviamente la gente tiene que descansar, ¿sabes? Y es muy difícil cuadrar las vacaciones de uno con los de otro, con las de la otra, de más allá. Y entonces, bueno, tengo ahí en el tintero algunas entrevistas que quiero hacer, pero hay que cuadrar calendarios y se hace complejo. Así que me tendréis en el verano yo aquí divagando con mis cositas y espero que os resulte interesante igualmente. Así que hoy te voy a traer, que ya lo habrás visto en el título, bueno, un poco un tema bastante interesante que está saliendo en los últimos meses mucho en los medios especializados. Y bueno, pues quería tocarlo, ¿no? Que es un poco la longevidad y lo psicodélico, y en este caso la longevidad de la psilocibina, ¿no? Bueno, hay un hombre en concreto que se gasta de media $2 millones al año para no morirse, ¿vale? De la psilocibina o sea, han hecho unos estudios con psilocibina que se ve claramente que hacen que hay unas células humanas que vivan más tiempo, y de por qué, a pesar de pues, toda esta evidencia, ¿no? Yo te voy a terminar contando en este episodio pues, mi opinión sobre todo esto, ¿vale? Pues yo qué sé, yo no quiero vivir para siempre, entonces bueno, vamos a ver cómo lo voy hilando, ¿no? Realmente el hilo conductor de todo el podcast es Brian Johnson, ¿no? Que es este millonario que está obsesionado con la longevidad, pues sus experimentos públicos con psicodélicos también son muy famosos, y una noticia también reciente sobre su salud que un poco le tuerce los planes, la verdad. Y bueno, yo ya te voy a contar luego la ciencia real detrás de estos estudios, ¿no? Con células humanas y psilocibina y el envejecimiento.
Y voy a terminar, pues eso, lo que te decía, con un terreno más filosófico, que es básicamente mi opinión, y que han dicho distintas culturas y pensadores durante miles de años acerca de lo de vivir para siempre o, digamos, tener una larguísima vida. Entonces, bueno, vamos por partes y te empiezo contando quién es este personaje, ¿no? Bryan Johnson. Bryan Johnson ahora mismo tiene 48 años y en 2013 vendió Braintree, una empresa que procesaba los pagos de Venmo, que Venmo básicamente viene siendo como el Bizum de Estados Unidos, más o menos, porque no. A lo mejor me estás escuchando de otros países, a lo mejor de Latinoamérica y usáis otra aplicación, pero básicamente estos pagos no inmediatos entre personas, ¿no? Y ahora entre empresas también. Entonces, bueno, pues vendió por $800 millones. Tú verás, este señor se forró de la noche a la mañana. Hombre, pues su trabajo habría hecho, ¿no? Pero bueno, en fin. Desde entonces, pues ha convertido lo que es su cuerpo, su físico, en la inversión más cara de su vida. Cerca de $2 millones al año, un equipo de médicos permanente, 249 biomarcadores, medidos casi a diario, una dieta de 1.977 calorías exactas y su última comida normalmente es a las 11 de la mañana, 8 horas de sueño protegidas como si fuera una reunión de una junta directiva y bueno, ha recibido cosas como transfusiones de plasma de su propio padre y de su hijo adolescente, fundó un movimiento con el nombre que lo dice todo, Don't Die, no morir. No es un excéntrico cualquiera, como sabemos que hay muchos millonarios americanos que son bastante peculiares, sino que probablemente es el ser humano que más se ha medido a sí mismo en la historia de nuestra especie. Y ese dato que vas a necesitar recordar pues, más adelante es la clave de todo este episodio, ¿vale? Antes de juzgarlo, y quiero dejar claro desde ya que no me interesa absolutamente nada burlarme de este señor. De hecho, yo vi el documental que hay en Netflix, me parece, si no me equivoco, sobre él y me pareció, pues bueno, un señor peculiar, cuando menos, pero con una misión. Y no hay nada más fuerte en el mundo que un hombre con una misión. A man on a mission. Entonces, bueno, pero hay una pregunta de fondo, ¿no? Que todos nos hacemos. Y eso es una cosa que a mí sí que me interesa. Y cuando nos miramos en el espejo, pues siempre surge, ¿no? Es ¿cuánto estaría yo dispuesto a hacer para no envejecer? Pues Johnson simplemente tiene los recursos para llevar esta pregunta hasta el límite y el resto de nosotros pues la respondemos con una cremita antiarruga, con 2 horas más de gimnasio a la semana y bueno, tenemos distinto presupuesto básicamente. Esa es la clave de la diferencia. Bueno, entonces voy por partes, ¿no? En noviembre de 2025, o sea, el año pasado, Johnson decidió que su siguiente experimento no sería una pastilla ni una inyección, sino un hongo, nuestros queridos hongos psilocibe. Se tomó 4,67 gramos de setas mágicas, que es básicamente lo que todos conocemos como dosis heroica, disueltos en zumo de naranja, con un casco midiéndole la actividad cerebral, un facilitador profesional a su lado y una transmisión en vivo de casi 6 horas que vieron más de 300.000 personas. Mark Benioff, el fundador de Salesforce, y Naval Ravikant, inversor conocido en el mundo tecnológico, lo acompañaron parte del tiempo. Ravikant llegó a llamarlo literalmente una FDA de un solo hombre. FDA, recordemos que es la institución americana que regula el uso de medicamentos y drogas. Entonces, pues fíjate lo que llegó a decir Naval Ravikant, una FDA de un solo hombre, comparándolo con la agencia, pues esto, que regula los medicamentos, elogiando que se saltara la burocracia científica para experimentar directamente sobre sí mismo. O sea, hay que recordar que ahora mismo en Estados Unidos todos estos psicodélicos, ¿no? Todos estos tratamientos para la depresión, para la ansiedad, para el estrés postraumático, todavía están en fase de estudio, no se han aprobado. Entonces, claro, este señor ha decidido pues, directamente meterse hasta la cocina, pues haciéndolo sobre sí mismo. Bueno, pues meses después, Johnson publicó sus propios resultados y decía que sus marcadores de inflamación habían caído más de un 35% y que su actividad cerebral mostraba menos rumiación. Recordar que la rumiación es como estar en un disco rayado todo el rato en bucle, ¿no? Con una idea ahí y que estás rumiando pensamientos y no sales de ese bucle, ¿no? Y más flexibilidad cognitiva. Dijo que era pues menos rumiación y más flexibilidad cognitiva. También reconoció, sin esconderlo,
un efecto que no buscaba, y es una caída significativa en su recuento espermático. Hay que recordar que este señor se mide 247 variables, ¿sabes?, de su cuerpo. Así que el, el recuento espermático está ahí. ¿Y ha bajado? Bueno, bien. Bueno, pues el tipo no paró ahí, ¿vale? En marzo de 2026 fue un paso más allá y fumó 5-MeO-DMT en otra transmisión en vivo. Y ya sabemos que el 5-MeO-DMT es la que llaman la molécula de Dios, y es considerablemente más potente que la psilocibina. Y lo que en sus propias palabras decía, que buscaba averiguar si una experiencia así de intensa podía reiniciar su cerebro a un estado más joven. O sea, sigue obsesionado, ¿no?, con esa idea de ser lo más joven posible, de que su cuerpo aguante el paso del tiempo lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algo que a mí me parece fascinante y perturbador a la vez. Y que te diga, yo no me meto con este señor, insisto, que yo no lo voy a criticar, pero es mi opinión desde fuera y sabiendo algunas cosas, ¿no?, de lo que está haciendo. Un hombre que basa toda su identidad pública en el control absoluto, que es medir, cuantificar, optimizar cada variable de su cuerpo, y eligió como su siguiente frontera exactamente una sustancia diseñada por definición para hacerle perder el control. O sea, una persona que está obsesionada y de repente se mete en lo psicodélico, que realmente es una forma que lo que te obliga en cierta manera, sí, creo, que es a perder el control durante la experiencia, ¿no? No sé si Johnson se dio cuenta, pero de la ironía. Pero mientras estaba tumbado con un antifaz, ahí estaba el señor diciendo, bueno, vamos a ver. Yo creo que al final le pesaba más primero, pues lo llamativo, ¿no?, del movimiento, de lo que estaba haciendo, ¿no?, de esa experimentación, de hacerlo en directo además, y bueno, y ver qué pasaba, ¿no? Porque creo que detrás de esta persona hay una mente curiosa, inquisitiva, y que mejor que investigar y, no sé, y probar en uno mismo, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Aquí pasaron cosas, ¿vale? A principios de julio, pues Johnson escribió algo pues muy distinto de sus reportes, digamos, fardando, ¿no?, de sus biomarcadores y diciendo, pues yo voy a ser prácticamente inmortal. Pues escribió algo bastante diferente y comunicó en una cita muy escueta: mi estómago se está comiendo a sí mismo. Bueno, el diagnóstico que tiene ahora mismo es gastritis autoinmune, una enfermedad crónica en la que el propio sistema inmune ataca las células que producen ácido en el estómago, lo que impide absorber correctamente el hierro y con el tiempo la vitamina B12. Y aquí quiero ser muy precisa porque en varios titulares se ha mezclado que tiene cáncer. Y no tiene cáncer, en teoría. O sea, por lo que he podido investigar, este señor no tiene cáncer. Tiene una enfermedad incurable que se puede controlar pero que no se cura, y que a largo plazo pues eleva el riesgo de desarrollar cáncer de estómago. Bueno, lo que hace que esta noticia pues me importe bastante para este episodio no es el diagnóstico en sí, sino el contexto, ¿no? Esta enfermedad pues que probablemente se gestó durante años, quizá décadas, pues que además es lo que llaman los especialistas microfallos inmunológicos silenciosos, y que a pesar de rastrear esos 249 biomarcadores casi a diario, pues no la detectó nadie. Y entonces, bueno, un investigador de la Universidad Northeastern lo resumió así: es posiblemente el ser humano más monitoreado del planeta y aún así la enfermedad se escondió. Entonces, bueno, no sé, yo, por si tú me estás escuchando y tienes como una obsesión, porque esto también pasa actualmente, que tenemos obsesión, ¿no?, por la salud, y estamos como todos nuestros recursos casi los ponemos a disposición de nuestra salud, ¿no? Bueno, al menos mucha gente. Es verdad que todavía queda pues gente que no se cuida nada, y luego estamos las personas, que yo me incluyo, en las que yo me estoy como preocupando, no preocupando excesivamente, ni creo que me quite el sueño, pero sí que hago muchas cosas en mi día a día para cuidarme, ¿sabes? Para estar lo mejor posible dentro de las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, tengo que remarcar que su reacción, ¿no?, la reacción de Johnson ante esta noticia, no fue de derrota, sino que dijo que prefería saberlo ahora que descubrirlo cuando ya hubiera, en sus palabras, generado cáncer de estómago. Y se comparó, y esto es lo que me parece ya la ida de olla absoluta,
casi en un tono bíblico, ¿no? Unas palabras así muy solemnes, ¿no? Que se comparó con Gilgamesh, con Asclepio y con Jesús frente a la mortalidad. 3 figuras que dijo representan la misma tensión que él encarna, la del ser humano que se niega a aceptar el límite de la muerte. Y entonces, bueno, en fin, que aquí es donde el personaje deja de ser un espectáculo y se vuelve para mí pues conmovedor, ¿no? Porque lo que le pasó a Bryan Johnson pues nos podría pasar a cualquiera a menor escala. Podemos controlar la dieta, el sueño, el ejercicio, incluso experimentar con sustancias en la frontera de la legalidad o que tampoco se sabe muy bien todavía a nivel científico qué cosas puede pasar, ¿no? Con ella. Y aún así, pues el cuerpo tiene su propia agenda, ¿sabes? No consulta, simplemente pues van pasando cosas, ¿no? Y bueno, pues si este señor se controlaba tanto, imagínate, nosotros, ¿no? Entonces, bueno, también la cita esta que hizo con Gilgamesh, pues no es casual, es el texto más antiguo que conservamos desde hace 4000 años y ahí se habla exactamente de esto, ¿no? De la obsesión por no morir, y que es como un poco la obsesión más vieja que tenemos como especie, ¿sabes? Aún así, yo personalmente creo que esto es una ida de olla y se ha tirado el pisto con lo de que si Jesús no se murió de viejo, mi ciela. O sea, ese señor, si nos centramos en los textos bíblicos y creemos 100% que fue así, pues este señor fue torturado y crucificado, ¿sabes? Entonces no le dio tiempo, tenía 33 años según los textos, entonces con 33 años, o sea, no son 48 que tiene Bryan Johnson, son 33 que está sano y feliz y todo en orden. En fin, ¿qué te puedo decir? O sea, hay veces que excentricidades de millonario americano que puedo decir, la verdad. Pero es cierto que aquí hay una reflexión muy interesante, ¿no? De un poco también que el dinero pues no te asegura que vayas a vivir para siempre. Pues mira Steve Jobs. O sea, a ver, este señor pues cáncer terrible se lo llevó y tenía todo el dinero del mundo. Y la realidad es que la salud no se compra, ¿sabes? La salud, hay maneras de tener mejor alimentación, de tener acceso a mejores tratamientos médicos, se puede acceder a muchísimas cosas, pero ante una enfermedad grave, la realidad es que por el momento eso no pasa, ¿vale? Entonces, bueno, sigo adelante con este estudio que ha salido recientemente que habla de la psilocibina y la longevidad y te voy a explicar el mecanismo que han detectado los científicos para que, yo qué sé, estés informado, ¿vale? Yo lo quiero explicar de manera que se entienda sin ningún conocimiento técnico necesario porque el mecanismo real es fascinante incluso cuando te lo voy a simplificar, ¿vale? Entonces, todo nace de una observación que llevaba años dando vueltas en la investigación de salud mental. Pues las personas con depresión crónica o estrés sostenido durante años tienden a tener de promedio señales de envejecimiento celular más avanzadas que personas con buena salud mental, ¿no? Y sabemos desde hace tiempo que una sola dosis de psilocibina puede mejorar el ánimo de forma duradera. Hay estudios que ya pues, muestran estos efectos sostenidos hasta 5 años después, ¿no? Entonces alguien pues, se hizo una pregunta muy simple, ¿no? Si esta sustancia repara algo en la mente de forma tan duradera, ¿no podría estar reparando también algo a nivel celular más profundo que el estado de ánimo? Entonces, bueno, para entender lo que hicieron los investigadores, vamos a imaginar una célula de tu piel, ¿no? Como un trabajador en una fábrica que solo puede hacer un número limitado de turnos antes de jubilarse, como todos nos pasa, ¿no? Que tenemos un límite. Entonces, cada vez que la célula se divide para crear una copia de sí misma, gasta un turno, ¿vale? Cuando se le acaban los turnos, no se muere, pues sigue ahí ocupando su puesto, pero deja de trabajar bien. Empieza a generar más inflamación de la que resuelve, más desorden del que ordena, en fin. En este estado se le llama senescencia celular. Es literalmente una célula zombie, viva pero improductiva y encima tóxica para las células vecinas. Un equipo de investigadores del Baylor College of Medicine y la Universidad de Emory tomó estas células trabajadoras que se llaman fibroblastos, las que fabrican el tejido conectivo de la piel y los pulmones, y las puso a trabajar en un laboratorio con y sin la forma activa de la psilocibina. Y encontraron algo notable. Las células tratadas aguantaron muchos más turnos antes de jubilarse, hasta un 57% más según la dosis, ¿vale? Bueno, dentro de nuestras células, por seguir ampliando un poquito la información, existe una proteína llamada SIRT1
que pues puedes imaginar como el guardia de seguridad de un edificio de oficina. Revisa que todo esté en orden, repara pequeños desperfectos antes de que se conviertan en problemas grandes y avisa cuando hay estrés en el sistema. Es la misma proteína que se activa cuando alguien hace ayuno intermitente o restringe calorías. Dos de las pocas intervenciones que sí han demostrado extender la vida en animales de laboratorio de forma consistente. Lo que encontraron es que la psilocina, que es la forma activa de la psilocibina, aumenta la actividad de ese guardia de seguridad. Con más SIRT1 trabajando, hay menos daño acumulado y menos oxidación. El mismo tipo de desgaste que oxida un clavo de metal, pero aplicado a nuestras células. Y los telómeros, esas puntas protectoras en los extremos de los cromosomas, que se van desgastando como la punta de plástico de un cordón del zapato, se conservan mejor. Y lo notable es que este efecto ocurrió en células puestas en una caja de laboratorio sin cerebro, sin conciencia, sin ningún viaje psicodélico de por medio. Es decir, el mismo interruptor químico que produce la experiencia alucinógena en el cerebro parece activar en cualquier célula del cuerpo un mecanismo de mantenimiento independiente de la experiencia subjetiva elevada y de conciencia, ¿no? El mismo equipo probó esto en ratones ya mayores, el equivalente a una persona de 60 a 65 años, dándoles una dosis baja al inicio y luego dosis más alta una vez al mes durante 10 meses. Los ratones tratados vivieron, según la comparación, entre un 30 y un 80% más que los que no recibieron nada. Y hubo un detalle casi anecdótico pero muy visual. Su pelaje mejoró. Les salieron menos canas, incluso regeneraron pelo en zonas donde lo habían perdido. Los propios investigadores confirmaron algo importante para la seguridad del hallazgo. Aunque las células vivieron más tiempo, igual llegaron a jubilarse al final. No se volvieron inmortales ni mostraron signos de crecimiento descontrolado, que es justamente la definición biológica de un cáncer. Entonces, wow, o sea, a mí me parece tremendo esto. O sea, igualmente, donde llegue, no sé dónde llegará, pero que ya haya este tipo de investigaciones me parece súper interesante. Bueno, entonces ahora vamos con el contrapeso, porque aquí tú sabes que yo no te voy a dejar soñando con que de repente la psilocibina es la cura para todos los males, ¿no? El médico investigador de longevidad, Peter Attia, que es bastante conocido en Estados Unidos y se habla mucho de él, y además si no sabes te lo cuento, este señor salía en los archivos de Epstein, porque le daba asesoramiento médico a Epstein, además de intercambiar mensajitos un poquito cochinos y vulgares acerca de la anatomía sexual de niños y niñas. Ya te lo cuento todo con este señor, pero bueno, eso no quita que este señor pues tiene una carrera profesional y se ha especializado en longevidad, cosa que, claro, todos los millonarios pues quieren tener a alguien así alrededor. Bueno, pues este personaje, que yo, perdóname, pero yo me lo tomo bastante en serio, sobre todo lo de los papeles de Epstein, que aquí pues no venimos a hablar de este tema, pero agüita, lo que hay ahí, que todavía no haya nadie condenado ni nadie investigado. O sea, eso me parece la hostia. Pero bueno, igualmente, Peter Attia, nuestro experto en longevidad, digamos que señaló dos cosas importantes que vienen al cuento de todo esto que te estoy contando, ¿vale? Primero, que el experimento en ratones no fue diseñado desde el inicio como una prueba rigurosa de supervivencia, sino más como una prueba de concepto con poquitos animales. Y segundo, que creo que es lo más importante, que la idea de que los telómeros más largos equivalen automáticamente a vivir más es más débil de lo que el público asume. Un análisis de 2021 que comparó 98 especies distintas encontró solo una relación modesta entre la longitud de los telómeros y la edad, y ninguna relación en individuos jóvenes, ¿vale? Bueno, esto es lo que me hace desconfiar un poco en general de la narrativa de la longevidad como la ven de Silicon Valley, ¿no? Que es donde están todos los millonarios de las tecnológicas, y que de ahí sale pues mucha de la información sobre microdosis y por qué las microdosis se hicieron tan famosas de psilocibina, pues porque ellos las pusieron de moda, y bueno, microdosis de otras cosas y uso de otros tipos de medicamentos como para rendir y ser más creativos y ser más productivos y todas estas cosas. La realidad es que, bueno, que es un hallazgo real en un laboratorio real con un mecanismo biológico plausible, convertido en titular del hongro que, vamos a ver, la seta que detiene el envejecimiento antes de que exista un solo estudio en humanos vivos. La ciencia real, pues ya sabes que va lenta, ¿no? Que la investigación faltan fondos y falta mucha seriedad con los estudios y bueno, pues se hace lo que se puede, ¿no? Y entonces, bueno, la ciencia pues es incómoda a veces y está muy llena de matices, ¿no? La promesa de la inmortalidad, en cambio, pues siempre ha sido más rápida de vender que de demostrar. Así que ya volveré con esto luego. Como te decía antes,
Brian Johnson, sin saberlo del todo, pues se metió en una conversación que la humanidad lleva teniendo desde que existe el lenguaje escrito, que esto ya lo mencioné antes con su mención a Gilgamesh. Entonces te quiero recorrer, pues, de una manera muy breve 6 formas distintas que distintas culturas y pensadores han respondido a la misma pregunta que él se está respondiendo con biomarcadores. Él ha decidido usar la ciencia y en la antigüedad pues se usaban pensamientos, ¿vale? Entonces, bueno, hablemos de Gilgamesh, que antes lo mencioné, pero vamos a meternos más en profundidad. Este escrito, pues hace 4.000 años, como bien decía, en Mesopotamia, es un poema, ¿no?, que habla de que Gilgamesh, tras perder a su amigo más cercano, sale a buscar la inmortalidad. La encuentra en forma de una planta en el fondo del mar y justo quedándose dormido, agotado por el viaje, una serpiente se la roba. Gilgamesh vuelve a su ciudad con las manos vacías y el poema termina no con desesperación, sino con él mirando las murallas que construyó y aceptando que eso y no la inmortalidad es lo que va a perdurar. Entonces me parece revelador que la primera historia de la humanidad que se decidió escribir acerca de esto y conservarla, que afortunadamente se ha podido conservar, pues hable de esto, ¿no?, de la imposibilidad de vivir para siempre. Es casi como si el impulso de contar historia, de dejar algo detrás, ese legado, ¿no?, hubiera nacido exactamente del mismo lugar que el miedo a la muerte. Contamos historias porque no podemos vivir eternamente y, bueno, como decía, pues Johnson lo hace de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo perdura su legado en la historia, ¿no? Vamos a seguir hablando de Epicuro, que es el filósofo griego que en el siglo IV a.C. propuso una idea que sigue siendo radical. Mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte llega, nosotros ya no existimos para experimentarla. Por lo tanto, decía, temerle a la muerte es temerle a algo que, por definición, nunca vamos a experimentar en primera persona. Su conclusión práctica no es la resignación, sino la liberación. Si el miedo a la muerte no tiene un objeto real al cual aferrarse, entonces ese miedo es una energía desperdiciada que le estamos robando la vida que sí tenemos, ¿no? Y es una idea bastante elegante, debo decir, casi demasiado, no sé, como perfectita. Pero confieso que a mí personalmente nunca me ha terminado de calmar del todo, quizá porque el miedo a la muerte no es solo miedo a estar muerto, sino miedo a dejar de estar aquí, con la gente que queremos, las cosas que aún queremos hacer. Y Epicuro pues resuelve el problema lógico, no sé si resuelve el problema humano. Y el rollo de decir, no, es que no vamos a experimentar la muerte, bueno, a ver, creo que sí, es un acto. De hecho, muchas personas que trabajan en cuidados paliativos, con personas que están en el final de su vida, se sabe, hay unas etapas donde el cuerpo pues, se va apagando. Entonces, si hay una persona muy preparada en esa área y nos ayuda, y yo he tenido pues, la desgracia, ¿no?, de ver partir a muchas personas queridas, además en ese estado, es decir, con una enfermedad grave, degenerativa, y ir viendo de a poco cómo se van apagando cosas. Y es verdad que, por suerte, por desgracia, sí he podido detectar esos patrones, ¿no? Entonces la muerte sí se experimenta, sobre todo cuando no es una muerte accidental o repentina o violenta, sino es una muerte por una enfermedad. Entonces tú vas viendo cómo se va apagando el cuerpo, o sea que sí experimentamos la muerte. Así que Epicuro se quedó un poco corto ahí. Y bueno, pues gente que, pues yo he tenido experiencias cercanas a la muerte, a gente de mi entorno pues también, y se sienten cosas y pasan cosas y las recuerda y tiene a lo mejor una explicación meramente científica, pero es una experiencia, es decir, luego ya no pasa nada, o sea, luego no se la puedes contar a nadie, ¿no? Te moriste y ya está, chao, adiós, no sabemos lo que pasa luego, pero aún así experimentamos la muerte, o sea que físicamente la experimentamos y hay una fase y hay unas cosas que ojalá todos tuviéramos más en cuenta. Vamos con otra corriente que sería el estoicismo, el famoso estoicismo, que ahora ya estoicismo podría decirse, ¿no?, que no tiene género, ¿no?, pero el estoicismo ya por toda la comida de oreja que hay en internet, el estoicismo es igual a hombre, a género masculino. Pero bueno, los estoicos, que eran Séneca y Marco Aurelio, por ejemplo, no negaban el miedo a la muerte como Epicuro, lo convertían en una herramienta diaria, la práctica del memento mori, ¿no? Recordar que vamos a morir. No es una idea macabra realmente, era exactamente lo contrario. Recordar la muerte todos los días, decían, es lo que da urgencia y valor real a cada decisión que tomamos hoy. Séneca llegó a decir en distintas formas a lo largo de su obra que la mayoría de la gente no vive poco tiempo, sino que desperdicia mucho del tiempo que tiene como si fuera infinito. Y para mí,
esto es lo que más me resuena, aunque yo obviamente no soy hombre, pero la filosofía tampoco tiene que tener género necesariamente, son ideas y las ideas no tienen género. Entonces, es la que más me resuena realmente con mi propia experiencia vital y con lo que yo misma pienso. Y quiero, pues eso, decirlo sin rodeos, no me interesa vivir 100 años si mi cuerpo y mi mente no tienen la fuerza para disfrutarlo. La longevidad sin calidad de vida no me parece una meta, me parece una condena disfrazada de logro. Lo que de verdad valoro no es la cantidad de años, es la calidad, pues, o la cantidad de años en los que puedo vivir con calidad de vida. O sea, caminar, pensar con claridad, abrazar a alguien y sentirlo de verdad. El estoicismo lo dice mejor que yo. La urgencia de vivir bien viene precisamente de saber que el tiempo se acaba. Por ejemplo, el budismo, sigo con otras corrientes, ¿no? En la tradición budista, pues la idea central no es nos vamos a morir, sino algo más amplio. Nada permanece, que me encanta también. O sea, debo decir que me encanta esa filosofía. Ni los objetos, ni las relaciones, ni siquiera el yo que creemos ser de un momento a otro. Realmente estamos continuamente evolucionando. Y a esto se le llama anicca, impermanencia. El sufrimiento, según esta tradición, no nace de la muerte en sí, sino del apego, de aferrarnos a la idea de que las cosas, incluidos nosotros mismos, deberían quedarse fijas para siempre. La muerte, bajo esta óptica, no es una excepción trágica a la regla de la vida, es la regla de la vida aplicada a su forma más visible. Y creo que esto tiene una visión muy, muy correcta y que está muy alineada con mi visión o mi postura sobre el planeta, ¿no? Y quiero adelantarlo aquí, aunque lo voy a desarrollar más en el final. Si todo, por ejemplo, todo lo que nos rodea, cada célula, cada ecosistema, cada civilización funciona mediante ciclos de renovación y no de permanencia fija, entonces la fantasía de una vida humana que se resiste indefinidamente a ese ciclo, pues no me parece nada sabio, la verdad. Me parece que, con todo el respeto hacia el proyecto de Johnson, es una forma sofisticada de apego, realmente, o sea, de querer vencer la naturaleza, que yo entiendo que esto es como un discurso también muy sesgado, que a veces como que decimos, es que lo natural es así, ¿no? Y lo natural es así y es como lo que nos deberíamos fiar y la naturaleza es así y no podemos alterarla. Realmente la estamos alterando continuamente, porque gracias a todos los avances tecnológicos en salud, estamos donde estamos, porque ya sabemos la esperanza de vida que había antes. Entonces sí que estamos hackeando la naturaleza de alguna forma, ¿no? Todo el tiempo, con la alimentación, con el acceso a diferentes terapias, diferentes tipos de alimentos durante todo el año. No sé, como que tiene bastante que ver con esto, ¿no? Entonces, las tres grandes, por ejemplo, seguimos, ¿no? con las tradiciones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. La muerte generalmente no se entiende como el punto final de la existencia, sino como un umbral, ¿no? Un rito de paso, ¿no? El cuerpo termina, pero hay una continuidad del alma, de la relación con lo divino y de una vida futura, ¿no? Que le da sentido al límite biológico. Esto cambia completamente la pregunta que vengo planteando. Si la muerte no es el final absoluto, entonces prolongar artificialmente el cuerpo no es necesariamente lo más importante. Lo más importante es cómo se vive, moral y espiritualmente, ¿no? El tiempo que tenemos. Entonces, pues yo no comparto necesariamente, a ver, esto ya nos vamos a meter en camisa de once varas, porque aquí ya entramos en un marco de creencias, ¿no? Yo sí considero que también estoy como muy cercana a esto, con otros matices, ¿no? Y con otro contexto, pero sí creo que la vida no se acaba ahí. No se acaba porque la energía solo se transforma, no se destruye, ¿no? Entonces somos energía y eso se va a algún sitio y, bueno, a lo mejor no tendremos la conciencia que tenemos ahora, pero volveremos a formar parte del entorno y del universo, ¿no? Porque somos energía como el universo. Entonces, bueno, está guay. Me gusta pensar que también estas religiones le dan mucho valor a cómo vivimos, ¿no? Es verdad que entra a jugar el concepto de pecado y de la vida pura y que fueron personas, al fin y al cabo, las que escribieron esos textos y que bueno, que también había mucho sesgo y es que las personas somos personas y da igual de qué año, somos personas y tenemos pues el cerebro que tenemos, más evolucionado, menos evolucionado, en tiempos diferentes, pero con una base bastante constante a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, transhumanismo, que es lo que llega al presente ahora, ¿no? Que es una corriente filosófica contemporánea con nombres como Nick Bostrom o el biogerontólogo Aubrey de Grey. Propone algo que Brian Johnson encarna casi al pie de la letra, que el envejecimiento no es un destino inevitable,
sino un problema de ingeniería biológica que con suficiente ciencia y suficiente tiempo se puede resolver. El concepto clave se llama velocidad de escape de la longevidad, que es la idea de que si la ciencia logra añadir más de un año de expectativa de vida por cada año que pasa, en la práctica dejamos de acercarnos a la muerte por vejez. Johnson no inventó esta idea, es literalmente su discípulo más público y el más caro, realmente. Y aquí sí que quiero ser muy clara con mi postura, porque creo que es donde más se diferencia del resto de las corrientes que acabo de repasar. Es que yo no quiero ser inmortal. O sea, hay muchas veces, ¿no?, que se plantean estos dilemas filosóficos, ¿no? A lo mejor en conversaciones, quizás son conversaciones que puedo yo tener en mi entorno y a lo mejor no es algo que tú comentes con tus amigos tomando una cerveza, ¿no? Pero que te preguntan, bueno, tú desearías, ¿no? Si tuvieras superpoderes, ¿te gustaría hacer, no sé, poder trasladarte ¿sabes? Moverte en el tiempo, viajar en el tiempo, podrías tener rayos X en los ojos, ser inmortal, ¿no? Entre las opciones. Y me sorprende mucho la gente que escoge la inmortalidad, la verdad. Porque si has visto suficiente cine y series y cosas de ciencia ficción y demás y de fantasía, pues cuando se habla de personajes inmortales siempre surgen los mismos problemas morales y prácticos, ¿no? Que es que al final, si tú eres inmortal y no el resto no es inmortal, al final lo que quieres, lo que tú construyes va a desaparecer, ¿no? Al final, ¿para qué te sirve tener tantos años de existencia, ¿no? Y de estar siempre aquí si lo que tú más quieres no está, ¿sabes? Entonces tendría que ser que todos fuéramos inmortales y bueno, somos 8.300 millones de personas en este planeta, que ya nos cuesta de sostener y ya sabemos cómo está el planeta. Pues el agua, los alimentos, el clima, la vivienda, pues todo esto, imagínate si la gente fuera inmortal, o sea, ¿dónde nos metemos? Porque la gente se seguirá reproduciendo. Entonces, no sé, si no nos morimos al ritmo natural, el sistema completo colapsaría, se volvería insostenible. ¿Y qué hacemos si no somos inmortales? ¿No? ¿Qué hacemos? Nos metemos en naves espaciales y nos mandamos ahí al espacio a ver si conquistamos otros planetas para seguir, no sé, como una especie de infección humana, ¿sabes? Al resto del universo, no lo sé. O del sistema solar, que es lo que tenemos más cerca, no sé. No sé, no logro entender quién desea ser inmortal, ¿no? La muerte vista así, pues no es solo un hecho biológico individual, es literalmente el mecanismo que hace que el espacio hace espacio a lo nuevo, ¿no? A lo que tiene que venir. Sin muerte no hay generaciones nuevas, no hay renovación de ideas, no hay recambio de poder, o sea, no hay un cambio de poder, que bueno, que ya veremos cómo funciona, porque se siguen repitiendo patrones desde hace siglos. No hay ecosistemas que se regeneren, pues la naturaleza entera, imagínate que todo fuera inmortal, o sea, que sería pues imposible vivir en el mundo como lo conocemos. Y entonces, bueno, la naturaleza entera, desde esa célula senescente de la que hablábamos, ¿no? Hasta un bosque que necesita que los árboles viejos caigan para que entre la luz. Funciona con la muerte como parte del diseño, no como un error a corregir. Y de hecho, ya lo sabemos que en muchos ecosistemas hay mecanismos de la propia naturaleza que hace que como que la muerte sea especialmente parte de la vida. Y creo que es la mejor visión realmente al final, ¿no? Entonces, bueno, voy a volver a Brian Johnson con todo este recorrido, ¿no?, de lo que he comentado aquí. Entonces, por resumir, ¿no?, un poco, tiene una enfermedad autoinmune incurable que ni con 249 biomarcadores pudo anticipar. Ha experimentado con 2 de las sustancias psicodélicas más potentes que existen, buscando revertir un reloj biológico que la ciencia apenas empieza a entender. Y se ha comparado con Gilgamesh, Jesús y el otro filósofo, ¿vale? Que eso es una ida de olla, sin quizá notar que el propio mito que invoca termina hace 4.000 años con la misma conclusión a la que yo he llegado escribiendo pues este guión de este episodio. Que no se puede ganar a la muerte, sinceramente, solo se puede decidir qué se hace con el tiempo que sí tenemos. Quiero cerrar este episodio pues siendo tan directa como pueda, ¿no? No quiero vivir 100 años si para entonces mi cuerpo y mi mente ya no me permiten disfrutar lo que viva. No busco años extras por el número en sí, busco años con capacidad real de estar presente, de moverme, de pensar con claridad, de seguir queriendo a la gente que quiero con la misma intensidad de hoy. Y desde luego, pues yo no quiero ser inmortal, ni creo que nadie debería aspirar a serlo. Esta es mi opinión. Este planeta ya se sostiene de manera muy frágil y si elimináramos la muerte natural, el problema dejaría de ser filosófico y se volvería muy rápido un problema de recursos, de espacio, de sostenibilidad para todos los que viven después de nosotros. La muerte no es un fallo del sistema, es literalmente parte del diseño que permite que haya sistema.
Eh, y de verdad insisto que tenemos que estar preparados para ello y que de verdad creo fervientemente en el memento mori. Es una cosa que yo recuerdo día sí, día también, que la muerte está ahí, que solo es una fracción de segundo lo que se tarda en morirse realmente. O sea, tengo la sensación cuando veo películas, ¿no?, de estas de superhéroes y cosas así, como que están siempre diciendo es que siempre estamos al borde de una catástrofe mundial y vamos a morir todos y entonces estamos siempre intentando evitarlo. Pues creo que nuestro cuerpo hace eso todo el rato. O sea, los superhéroes están dentro de nosotros intentando que no nos muramos y sobre todo ante la amenaza continua del entorno en el que vivimos, del sistema en el que vivimos. Es decir, estamos mejor que nunca, ¿no? Tenemos acceso a la sanidad, tenemos como agua potable, como los básicos, ¿no? Los básicos están cubiertos, pero a la vez el sistema se ha hormonado tanto ya, está tan grande, está tan enorme, ¿no?, que lo que nos hace es producirnos las enfermedades de las que nos morimos, ¿no? El propio sistema, ¿no? El estrés, el cortisol que tenemos disparado por la forma de vida, nuestra atención se la han rifado las grandes tecnológicas y ya no prestamos atención a las cosas bonitas de la vida, sino estamos siempre pendientes de una pantalla. El mundo se nos va al carajo porque parece que no sabemos nada de historia y no hemos aprendido nada en el cole y se está repitiendo en bucles continuamente, y eso ya lo sabemos porque se repite en bucles, porque somos seres humanos y tenemos como un sistema por defecto en nuestra cabeza que seguimos persiguiendo y ansiando el poder. Y el poder muchas veces pasa por pisotear al de al lado. Y esto, pues esta es la sociedad que se nos ha quedado, ¿no? Que nos importa un comino el de al lado. Porque mientras yo tenga lo mío, a mí el otro me da igual, ¿no? Y me da igual a nivel clave. Y lo mío no se toca porque no quiero que venga nadie a quitármelo, me da igual de dónde vengan, ¿no? Y lo necesitados que estén. Y creo que es curioso, ¿no?, que me pasa mucho en el mundo de la psicodelia, y esto ya mucha reflexión, ¿no?, al respecto, es que hay una especie de consenso entre todas las personas, entre muchas personas, no voy a decir todas porque eso es generalizar demasiado, en la conciencia de que la psicodelia nos ha dado, ¿no?, las lecciones que nos ha dado la psicodelia. Hay personas que eso ya vendrá más adelante en otros episodios, que lo he visto, de verdad que lo he visto, y es curioso de observar, ¿eh? Cuando alguien tiene un viaje psicodélico y de repente se siente que es un mesías o una mesías, ¿no?, que ha descubierto no sé, la nueva, lo que va a curar a la humanidad, ¿no? Y se sienten como en una posición de haber sido escogidos y tocados de la mano del universo para, pues eso, salvar a millones de personas divulgando la palabra de los psicodélicos, entre comillas, ¿no? Y realmente yo que sé, cada uno que viva su psicosis, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo ahí como soy bastante pro libertad y del individuo, que cada uno haga lo que considere, pero siempre hay que seguir pensando en el conjunto, ¿no? Porque no estamos solos, vivimos en un ecosistema de personas, ¿no? Y tiene todo un valor, como pasa en la naturaleza. Entonces tenemos que pensar más en comunidad y es lo que hemos perdido por completo. Esto ya lo he mencionado en otros episodios. Entonces esta gente que pues un poco que parece que está tocada de la mano de Dios y tal, de Dios, bueno, del universo o lo que sea, y que tienen que, no sé, pasar la palabra de los psicodélicos y que cobrando, amigos, ¿sabes? Que no sé, como en todas las religiones al final, y de ahí que empiecen a pensar que todas estas personas, ¿no?, neogurús y demás, pues son cultos, ¿no?, o que son peligrosos porque son neocultos también. Y realmente creo que las sustancias no enseñan necesariamente eso. Eso, lo que ya lo he comentado aquí en varios episodios, llegamos a la conclusión tras muchos experimentos y muchas cosas, es que los psicodélicos lo que hacen es amplificar lo que tienes en la cabeza. O sea, no te ponen ideas nuevas, tú ya las tienes ahí realmente. Lo único que hacen es amplificar lo que está en tu cabeza. Entonces tú tendrás que decidir. Y ya yo he hablado aquí muchas veces de mis recomendaciones al respecto de después de un viaje psicodélico. Ojo, cuidado con los grandes insights y las grandes ideas que te vienen en un viaje psicodélico que te llenan de energía y de ganas de cambiar las cosas, de hacer X o hacer Y.
Y aquí la lección mayor, y creo que estamos todos, muchas personas por lo menos que hemos estado en estados elevados de conciencia y trabajado con psicodélicos por tiempo para mejorar o por, no sé, o por simplemente pasártelo bien, incluso pasándotelo bien en el lado más del ocio posible, ya tienes estos pensamientos que te vienen, ¿no? Al final estamos todos conectados. Nos falta comunidad, nos falta el entender al prójimo, el estar más, tener más conciencia y más empatía, ¿no? con el entorno y no pelearnos entre nosotros tanto, porque ahora mismo estamos en un estado de crispación absoluto, ¿no? Entonces, el pensar, ¿no? en que tú eres un ser que está tocado de la mano del universo para trasladar la palabra de bla, 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 pues chico, a mí se me escapa porque se supone que en los psicodélicos hay un estado, ¿no? que se llama la disolución del ego. El ego es el yo, ¿no? Y si yo tengo una experiencia psicodélica donde el yo, o sea, es lo único que veo, es porque probablemente se está amplificando una idea interna, ¿no? Entonces, eso lo veo continuamente en mucha gente, ¿no? Que se ha armado un personaje bíblico prácticamente, bueno, o un mesías, ¿no? Que quiere transformar el mundo a base de psicodélicos, ¿no? Y bueno, yo qué sé, yo también es verdad que empecé el podcast con una energía similar. Mi idea no era tanto cambiar el mundo desde un podcast, pero sí desde la divulgación. Y estaba, vamos, engoriladísima con todo esto y con lo que había supuesto y estaba flipando en colores. Digo sobria, no bajo el estado. Flipando de las posibilidades que esto tenía, ¿no? Y de que si me habían ayudado a mí, cómo no iban a ayudar a otros. Pero la realidad es que yo a día de hoy, después de todos estos años, sigo usando psicodélicos con bastante... no, es puntual, pero recurro a ellos cuando es necesario. Tengo la sensación de que es muy útil, pero no para todo el mundo. Y que no vale cualquier circunstancia para todo y no vale tomar psicodélicos en cualquier estado mental, ni en cualquier situación de salud, ni para cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno, esto al final, como sabemos, son opiniones y yo no estoy aquí diciendo nada de que tú no hagas un retiro de ayahuasca, ni que te tomes unas recetas con tus amigos, ni que tomes MDMA en el siguiente festival. O sea, tú sabes que aquí yo siempre consumid lo que queráis, pero con responsabilidad. Me refiero, infórmate, analiza la sustancia, cuida dónde estás, con quién estás, estar en un entorno dentro de que tú vas a perder el control, entre comillas, que tú puedas de alguna forma controlar previamente todo el entorno y cómo tú estás, ¿no? Eso para mí es fundamental. O sea, tú haz lo que quieras, tú hazlo en tu libertad, pero mi recomendación es que siempre te cuides mucho en el proceso. Y también quería mencionar lo importante que son los psicodélicos, que ya lo he hablado muchas veces, de estos estados finales de la vida, ¿no? Que se han hecho muchos estudios y, bueno, la John Hopkins ha hecho, sobre todo en este caso, muchos estudios con personas que están al final de su vida y han tomado una dosis de psicodélico. La muerte, por biología, o sea, nuestro cerebro y nuestro cuerpo está preparado para sobrevivir. Es decir, da igual, o sea, tú lo sometes a toda la suerte de barbaridades que se te puedan ocurrir y contra todo pronóstico, muchas personas han sobrevivido. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para eso, o sea, la vida ante todo. Entonces, cuando se acaba, o vemos que se puede acabar, o la vemos cercana por un familiar o por alguien tal, nos aterrorizamos de que nos pueda pasar. Y ese terror nos impide vivir. Entonces, si hay una persona que a lo mejor tiene un pronóstico de que puede durar 6-7 meses de vida y estar aterrorizado 7 meses, pues tú verás. ¿Sabes? Yo no sé tú, pero yo preferiría vivirlo y disfrutarlo. Entonces, para que esas personas puedan tener mejor calidad de vida y de pensamiento y de ansiedad cero, tomar esta sustancia ayuda mucho a comprender que forma parte de la vida la muerte, es imprescindible. Entonces, el que cada uno, pues, con sus marcos de fe religioso o que a lo mejor pueda encontrar algún consuelo, ¿no? en estas experiencias pues psicodélicas, te puedan dar esa calma para luego vivir esos 6-7 meses en plenitud, ¿no? Y sabiendo y tranquilamente sabiendo que va a llegar ese momento y no hay que tener miedo, ¿no? Entonces yo entiendo que esto es muy difícil de procesar. Yo ya tengo un episodio que está centrado mayormente en la muerte y los psicodélicos, en el que cuento pues cosas, hablo del caso de
de Roland Griffith, que yo hablo en ese episodio de él y de su caso, y él fue el director de estos estudios en la Johns Hopkins para ver cómo afectaban los psicodélicos a las personas que estaban al final de su vida. Y maravilloso trabajo, y su experiencia final también es muy bonita y lo cuento en ese episodio, que te recomiendo que escuches. Y entiendo que no es nada fácil asumir que esto se acaba en cualquier momento y no sabemos cuándo, además. Esa incertidumbre, ¿no? Es compleja de asimilar a diario, y que muchas veces nos olvidamos porque nos metemos en nuestra vida a tal nivel que cosas pues que en un marco mucho más grande nos estresamos, nos preocupamos, nos matamos de a poco con ese nivel de estrés y esa cabeza dando vueltas, y la rumiación esa de la que hablábamos antes continuamente encendida, sin necesidad ninguna, porque al fin y al cabo pues esto se va a acabar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Disfrutar todo lo que podamos, sobrevivir, por supuesto, porque el mundo está complicado y tenemos un sistema que favorece a los ricos, como acabas de ver en este episodio. Quien tiene 2 millones de dólares para gastarse en su salud, pues nada que ver con alguien que se muere de una gripe, ¿sabes? Porque están las urgencias de los hospitales saturadas y te mueres de una gripe en un pasillo. Entonces, claro que el dinero hace bien, ¿no? Te puede cambiar la vida, pero creo que también tiene mucho que ver con nuestro punto de vista y como nuestra cultura no acepta la muerte de ninguna manera. Es como vivimos en una continua como alucinación, ¿no? Que nos mete el sistema de que esto es eterno, ¿no? Y consume y nunca es suficiente, ¿sabes? Siempre. Y que la juventud y que lucir de una manera X o Y, la presión estética que tienen hombres y mujeres, sobre todo mujeres a lo largo de la historia, de lucir de cierta manera, de no tener peso, de no tal, de no cual, de las arrugas, el tal o cual. Pues hay una industria tremenda detrás de todas esas inseguridades que se nos generan. Y claro, pues normal que queramos llegar lo más jóvenes y sanos y no sé, y perfectitos posibles de un sistema que nos está metiendo esa idea a la cabeza. El cuerpo envejece, ¿vale? O sea, es que tenemos que aceptar esto, que el cuerpo envejece. Los árboles envejecen, no sé, los animalitos envejecen y se mueren. Y nosotros también, ¿qué narices? Somos así, esto es lo que hay, esta es la naturaleza. Y asumirlo nos va a quitar muchos problemas, la verdad. Así que yo soy bastante estoica con el Memento Mori, a tope. Y bueno, escúchate si quieres también el episodio de psicodélicos y la muerte, que también es bastante interesante si te interesa ese tema. Y además me encantaría, si pudiera, crear círculos de personas que están interesadas en esto, en hablar de la muerte, en procesar muertes cercanas, en entenderla e interiorizar que esto va a pasar. Y bueno, me encantaría, porque me parece un tema que tocamos poco y me parece que podemos hacer mucho, ¿no? Contando esas cosas y mejorando pues, nuestra percepción de que el tiempo pasa, ¿no? Y que nos acercamos cada día más a la muerte, pero tenemos la posibilidad de seguir viviendo mientras podamos, al máximo y con la mejor sonrisa en la cara si podemos, ¿sabes? Porque entiendo que también hay circunstancias muy duras alrededor. Y que pues a veces que nos cuesta mucho. De hecho, una persona con cierta sensibilidad, como está el mundo hoy día, a mí personalmente me cuesta bastante ignorar esa realidad y vivir mi privilegio. Lo único que puedo hacer es estar agradecida e intentar ayudar en la medida de lo que pueda. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, este episodio de longevidad y psicodélicos. Espero que te haya servido la historia de nuestro millonario de cabecera, Brian Johnson, y su obsesión por la longevidad. Además de este estudio relacionado con la psilocibina y las células humanas en placas de Petri y los telómeros, etc. Hemos nombrado también a Peter Attia, es un amigo en los archivos de Epstein, y hablamos de Roland Griffith y de todas las religiones y de cómo religiones, filosofía y diferentes puntos de vista respecto de la longevidad y la inmortalidad o la percepción, ¿no? de la muerte. Ya es verdad que hay muchas cosas que se han repetido a lo mejor del episodio de psicodélicos y la muerte, pero aquí me tienes hablando desde otra perspectiva porque la longevidad tiene que estar muy relacionada con la muerte. Y bueno, nada más que decirte que si tienes algo que contarme, me escribas un email a mujerespsicodélicas@gmail.com,
que estoy en redes sociales, en Instagram sobre todo, aunque tengo un Twitter y de cuando en cuando ahí me mencionan algo, pero yo es que a Twitter no me gusta ni nunca me gustó y lo he intentado muchas veces y eso no funciona. Y luego que está el grupo maravilloso, la comunidad de mujeres psicodélicas en Telegram, que siempre dejo el enlace en la descripción del episodio para que si te quieres unir, y acuérdate por favor de entrar y presentarte, porque yo borro, o sea, tú no sabes la de gente que entra, no se presenta y la tengo que quitar. O sea, podría decirte que aunque sea hay como un 30% más de gente que he tenido que borrar porque no se ha presentado y chao, o sea, te tengo que sacar. Y es mucha gente, la verdad, que es una instrucción muy facilita y muy humana, que es llegar a un sitio y presentarte y decir, oye, estoy aquí porque me gusta esto, porque tengo esta relación con los psicodélicos, porque me interesa aprender esto de X, no sé. Habla, narices, preséntate como persona, no sé. Y poco más, no sé, que hay una conferencia preciosa en Málaga en octubre, que es el Nexus, y que este podcast pues colabora en la medida de lo posible para difundir este evento. No voy a estar, por desgracia, no voy a poder asistir, que son fechas para mí malísimas. Y bueno, sí os recomiendo que miréis a ver si queréis ir, porque de verdad que está el programa es excelente. Además, hay otra convención ese mismo fin de semana en la zona de Levante, en España. Echarle un vistacito si ponéis Congreso Psicodélico, vale, no sé si Valencia o Alicante, creo que es Alicante, pues podéis mirar, en el grupo se ha compartido la información y bueno, y que hay muchas cositas psicodélicas por ahí caminando, mucha información de valor con gente que está muy preparada para contaros cosas, científicos, personas del sector y personas pues que han escrito libros también, que van a presentar libros. Bueno, o sea, me parece vamos, planazo. Si no estás pensando, si no tienes nada que hacer, vete para Málaga en octubre. Y ya está, y esto es todo, amigos. ¿Qué más os puedo contar? Que seáis felices, la verdad, y que, bueno, que la muerte esté ahí a la vuelta y que hay que llevarse bien con ella y que, bueno, que vamos a disfrutar mientras podamos, ¿no? Y bueno, que disfrutéis el fin de semana y que a ver qué pasa, qué tiene el futuro guardado para la gente que le gusta el fútbol. Bueno, un abracito y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta otra! ¡Chao! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.